Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si eres nuevo por estos lares, soy tu nombre / apodo, y me encanta desmenuzar los entresijos del mundo del espectáculo, las tendencias virales y por supuesto, los romances y no tan romances de nuestras celebridades favoritas. Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un tema que ha generado más debate que un partido de fútbol entre Argentina y Brasil. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y las dos actrices con las que su nombre ha estado más ligado, Hande Erçel y Demet Özdemir. No vamos a hablar de rumores infundados, sino que vamos a analizar la percepción pública, las estrategias de marketing y cómo estas relaciones reales o ficticias han impactado en sus carreras. Así que si te gusta el chismorreo sutil, el análisis profundo y te apasionan las telenovelas turcas, este es tu vídeo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones y estrategias, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis y curiosidades del mundo del entretenimiento. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Ahora sí, vamos a ello. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el panorama internacional, es mucho más que un rostro bonito. Es un actor con talento, un empresario astuto y, seamos honestos, un símbolo sexual que ha sabido capitalizar su imagen a la perfección. Pero parte de su éxito innegablemente se debe a cómo se ha gestionado su vida personal, o mejor dicho, la percepción pública de su vida personal. No se trata solo de talento natural, sino de una maquinaria bien aceitada que trabaja en proyectar una imagen deseada y, por supuesto, en sacar provecho de las relaciones, tanto reales como inventadas. Empecemos con Demet Özdemir. La química entre Can y Demet en la serie Erkenci Pájaro Soñador fue explosiva. La gente no solo amaba a sus personajes, Candivit y Sanemiden, sino que también quería que su romance traspasara la pantalla. ¿Y quién puede culparlos? La serie estaba repleta de momentos tiernos, miradas intensas y una conexión innegable. Los fans se volvieron locos, crearon cuentas de fans dedicadas a la pareja, analizaban cada publicación en redes sociales en busca de pistas y alimentaban la esperanza de que Candem se hiciera realidad. La magia de la pantalla se mezcló con el deseo del público, creando una burbuja de expectativas y fantasías que alimentó la popularidad de la serie hasta límites insospechados. Y aquí es donde entra en juego el marketing. Las productoras, los representantes y por supuesto, los propios actores, son conscientes del poder que tiene esta percepción pública. Alimentar ligeramente los rumores, publicar fotos casuales juntos, dejar comentarios ambiguos en redes sociales, todo esto forma parte de una estrategia para mantener el interés del público y, por supuesto, aumentar la popularidad de la serie y de los actores involucrados. Es un juego de insinuaciones, de miradas cómplices y de mensajes subliminales que, aunque sutiles, calan hondo en la psique del espectador, generando una sensación de cercanía y de complicidad que alimenta la fantasía del romance. En el caso de Can y Demet, la estrategia funcionó a las mil maravillas. Erkenci se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La serie se vendió a decenas de países, generó millones de euros en ingresos y consolidó la imagen de Can Yaman como el galán turco por excelencia. La serie no solo era entretenida, sino que ofrecía una ventana a un mundo de romance idealizado, donde los obstáculos se superaban con amor y perseverancia, y donde la química entre los protagonistas era palpable. Esto, sumado a la estrategia de marketing, convirtió a Erkenci en un producto irresistible para el público. Pero la realidad es que, a pesar de la intensa química en pantalla y el fervor de los fans, Can y Demet nunca confirmaron un romance real. Algunos dicen que sí hubo algo, pero que prefirieron mantenerlo en secreto. Otros creen que todo fue una estrategia de marketing muy bien orquestada. La verdad, solo ellos la saben. Y quizás nunca la sepamos porque la ambigüedad es parte del encanto. La duda alimenta la especulación y la especulación alimenta el interés. Es un círculo vicioso que beneficia a todos los involucrados. Lo que sí es cierto es que después de Erkenci ambos actores siguieron caminos separados. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente se separaron recientemente, y Can se enfocó en proyectos internacionales. Pero la sombra de Candem siempre los persiguió y, de alguna manera, sigue siendo un factor importante en la percepción pública de ambos. Incluso después de años, los fans siguen recordando con nostalgia la magia.
De Erkencicus y la química entre Can y Demet. Su legado sigue vivo en las redes sociales, en los foros de discusión y en la memoria colectiva de los amantes de las telenovelas turcas. Ahora pasemos a Hande Erçel. La relación de Can con Hande, a diferencia de la que tuvo con Demet, fue más fugaz y, podríamos decir, menos intensa en términos de fervor fanático. Se les relacionó después de que Hande terminara su relación con Kerem Bürsin, otro actor turco muy popular. Los rumores surgieron a raíz de algunas interacciones en redes sociales y de que se les viera juntos en algunos eventos. La chispa, si es que alguna vez existió, no llegó a encender la misma llama que la relación real o ficticia entre Can y Demet. Pero a diferencia del caso de Demet, la química entre Can y Hande no era tan evidente para el público. Además, Hande ya tenía una base de fans muy sólida gracias a su papel en la serie Senkalkap Love is in the Air, donde su relación con Kerem Bürsin, tanto en la pantalla como fuera de ella, había generado una legión de seguidores incondicionales. La pareja Anker era un fenómeno por sí sola, y cualquier intento de reemplazar a Kerem en el corazón de los fans era una tarea ardua. Por lo tanto, la posible relación entre Can y Hande no tuvo el mismo impacto mediático que la supuesta relación entre Can y Demet. En parte porque Hande ya era una estrella por derecho propio y no necesitaba de la asociación con Can para impulsar su carrera. Además, los fans de Anker, Hande y Kerem, no estaban muy contentos con la idea de que Hande se relacionara con otro actor. La lealtad a la pareja original era demasiado fuerte como para permitir la entrada de un tercero. En este caso, la estrategia de marketing, si es que hubo alguna, fue mucho más discreta y menos efectiva. Los rumores se apagaron rápidamente y tanto Can como Hande continuaron con sus respectivos proyectos sin hacer mayores comentarios al respecto. Quizás se dieron cuenta de que forzar una relación simplemente para generar publicidad no era la mejor opción, y prefirieron mantener una distancia prudente. Entonces, ¿cuál es el secreto detrás de la publicidad de Can Yaman, Hande Erçel y Demet Özdemir? No hay una respuesta sencilla. Es una combinación de talento, carisma, estrategias de marketing bien ejecutadas y, por supuesto, la magia de la televisión. Los romances en pantalla, reales o ficticios, son un ingrediente clave para mantener el interés del público y generar expectación. La gente anhela el romance, la conexión y la esperanza, y las telenovelas turcas les ofrecen una dosis concentrada de estos ingredientes. Las productoras y los representantes son conscientes de esto y utilizan todas las herramientas a su alcance para crear una narrativa que enganche al espectador. Las redes sociales, las entrevistas y los eventos públicos son escenarios perfectos para alimentar los rumores y mantener viva la llama de la especulación. Cada like, cada comentario y cada foto compartida son cuidadosamente analizados y utilizados para alimentar la fantasía del público. Pero al final del día, lo más importante es el talento de los actores. Sin talento, ni la mejor estrategia de marketing del mundo podría salvar una serie o una película. Can Yaman, Hande Erçel y Demet Özdemir son actores con talento que han sabido aprovechar su carisma y su conexión con el público para construir carreras sólidas y exitosas. Han trabajado duro para perfeccionar sus habilidades y para ofrecer interpretaciones convincentes que resuenen con el espectador. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel fundamental de los fans. Son los fans quienes impulsan la popularidad de los actores, quienes consumen sus productos y quienes alimentan la conversación en redes sociales. Sin la pasión y el entusiasmo de los fans, ninguna estrategia de marketing sería efectiva. Son ellos quienes crean las cuentas de fans, quienes traducen los vídeos, quienes organizan eventos y quienes difunden la palabra sobre sus ídolos. En resumen, el secreto de la publicidad de Can Yaman, Hande Erçel y Demet Özdemir es una combinación de talento, marketing inteligente y la pasión de los fans. Los romances en pantalla, reales o ficticios, son una herramienta poderosa para generar interés y mantener viva la llama de la especulación, pero al final del día, lo más importante es el talento y la conexión con el público. No es una fórmula mágica, sino una serie de factores que se combinan para crear un fenómeno cultural. Pero profundicemos un poco más en la psicología detrás de esta fascinación por los romances de las celebridades. ¿Por qué nos importa tanto con quién salen nuestros actores favoritos? ¿Qué necesidad satisface esta curiosidad? En primer lugar, es importante reconocer que los famosos, en cierto modo, se convierten en extensiones de nosotros mismos. Proyectamos en ellos nuestros deseos, nuestras aspiraciones y nuestras fantasías. Sus vidas, vistas a través del filtro de los medios de
Comunicación nos parecen más emocionantes, más glamurosas y más perfectas que las nuestras. Por lo tanto, cuando vemos que una celebridad encuentra el amor, sentimos una pequeña alegría vicaria. Es como si una parte de nosotros mismos estuviera experimentando ese romance. Y por supuesto, cuando una relación termina, sentimos una pequeña punzada de decepción. Es como si una de nuestras fantasías se hubiera desvanecido. Además, la vida de las celebridades nos ofrece una forma de escape de la rutina diaria. Nos permite sumergirnos en un mundo de glamour, de lujo y de emociones intensas. Es una forma de entretenimiento que nos distrae de nuestros problemas y nos ofrece un respiro de la realidad. Y por último, no podemos negar que la curiosidad forma parte de la naturaleza humana. Nos gusta saber qué hacen los demás, con quién se relacionan y cómo viven sus vidas. La vida de las celebridades, por su carácter público y accesible, nos ofrece una fuente inagotable de información y de chismes que satisfacen nuestra necesidad de saber. En conclusión, la fascinación por los romances de las celebridades es un fenómeno complejo que involucra una combinación de factores psicológicos, sociales y culturales. Es una forma de entretenimiento, de escape y de conexión que satisface nuestras necesidades de curiosidad, de fantasía y de identificación. Y por supuesto, las estrategias de marketing de las productoras y los representantes de los actores aprovechan esta fascinación para generar interés y aumentar la popularidad de sus productos. Y bien, amigos míos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la percepción pública y las estrategias de marketing en torno a Can Yaman, Ander Zell y The Method de Mir. Hemos explorado los romances reales o ficticios, las estrategias de marketing y la psicología detrás de esta fascinación por la vida de las celebridades. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Realmente aprecio su tiempo y su atención. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Can y Demet? ¿Y qué opinan de la posible relación entre Can y Ande? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de las telenovelas turcas y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis y curiosidades del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.